Hola amigos, en esta ocasión vamos a ver lo que son los vectores ortogonales o también llamados vectores perpendiculares. Entonces, ¿qué son los vectores ortogonales? Son dos vectores que están separados por 90 grados. Fíjense, aquí tengo un ejemplo, ¿no es cierto? Tengo un vector aquí y un vector acá y pues entre los dos hay 90 grados. Eso quiere decir que son perpendiculares o que son ortogonales. Entonces, ¿cómo sabemos si es que dos vectores son ortogonales o perpendiculares? Tenemos que hacer el producto punto entre estos dos vectores. Entonces aquí tengo dos ejemplos, un vector u y un vector v, ¿no es cierto? A veces encontramos así y a veces también encontramos con i y con j. En el próximo ejemplo vamos a ver con i y con j. Entonces, lo que tenemos que hacer para hacer el producto punto es multiplicar su componente, ¿no es cierto?, en y o su componente en x por la otra componente en x. Y luego sumar la multiplicación de las otras componentes. Fíjense. Tengo la primera componente del primer vector, ¿no es cierto? Y la multiplico por la primera componente del segundo vector. Entonces me queda 4 por menos 2. Luego más, ¿no es cierto? Porque va a ir sumándose. Entonces más la multiplicación de las otras dos componentes. Menos 8 por menos 1, ¿no es cierto? La segunda componente del primer vector por la segunda componente del segundo vector. Y las multiplicamos, menos 8 por menos 1. Y luego pues es simple, solo operamos, ¿no es cierto? 4 por menos 2 pues nos da menos 8. Y menos 8 por menos 1 pues nos da 8 positivo, ¿no es cierto? Entonces más 8 positivo. Entonces tengo 8 positivo y 8 negativo y se están sumando, pues esto nos da 0, ¿verdad? Y esta es la respuesta. Si tenemos 0, quiere decir que los vectores son ortogonales. Si el número que obtenemos aquí haciendo el producto punto nos da un número diferente de 0, eso quiere decir que los vectores no son ortogonales o no son perpendiculares, como le querramos llamar, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo en R3, ¿no es cierto? O en 3 dimensiones, ¿no es cierto? Aquí tengo pues 3 componentes, ¿no es cierto? En I, en J y en K. Entonces vamos a hacer lo mismo para ver si es que son ortogonales. Vamos a hacer el producto punto entre estos dos vectores. Entonces, escogemos la primera componente del primer vector multiplicado por la primera componente del segundo vector. Entonces me queda 3i por menos 5i, ¿no es cierto? Luego sumamos la siguiente multiplicación de componentes. Entonces escogemos la segunda componente del primer vector y la segunda componente del segundo vector y multiplicamos 2j por 4j, ¿no es cierto? Y luego sumamos la siguiente multiplicación, 7k por menos 1k, ¿no es cierto? Aunque no esté el 1 aquí, pues se sobreentiende que cuando está una letra sola, pues podemos poner un 1 al lado, ¿no es cierto? Ahora sí vamos a ver pues que i por i es 1, j por j también es 1 y k por k es 1. Son vectores unitarios que cuando hacemos el producto punto nos da 1. Al final explicaré cómo se hace esto de aquí. Entonces, fíjense, tengo la multiplicación de 3 por menos 5 que me da menos 15 y la multiplicación de estos vectores unitarios i punto i nos da 1, ¿no es cierto? Entonces menos 15 por 1 nos da menos 15, ¿verdad? Ahora sumamos 2 por 4 nos da 8 y j punto j nos da 1, ¿no es cierto? Entonces 8 por 1 que es igual a 8, ¿no es cierto? Más menos 7 por menos 1 nos da 7 positivo, ¿no es cierto? Y k punto k nos da 1, así que 7 por 1 es 7. Entonces, como se pueden dar cuenta, 8 más 7 es 15 y menos 15 es 0. Lo que quiere decir que estos dos vectores son perpendiculares o son ortogonales, ¿no es cierto? Y si hubiese sido un número diferente, la suma nos hubiese dado un número diferente, eso quiere decir que esos dos vectores no hubiesen sido ortogonales o perpendiculares. Ahora sí vamos a ver por qué sucede esto de aquí. Tenemos pues el vector unitario i con sus componentes 1, 0, 0. Fíjense, el 1 está pues en la componente i, en j pues es 0 y en k es 0, ¿no es cierto? Y tenemos dos vectores unitarios i que vamos a hacer producto punto, ¿no es cierto? I punto i, entonces nos queda 1 multiplicado por 1 es 1, más 0 multiplicado por 0 es 0, más 0 multiplicado por 0 es 0. Y esto al sumarlo pues nos da 1. Fíjense, hemos obtenido i punto i igual a 1. Lo mismo sucede con j, pero en j pues tenemos otras componentes. Fíjense, en j tenemos
componente 0, 1, 0. ¿No es cierto? Tiene mucho sentido pues que la componente que está en J es 1 y las otras componentes es 0. Entonces hacemos producto punto entre J.J y obtenemos 0 por 0 nos da 0, 1 por 1 nos da 1 y 0 por 0 nos da 0. Y al sumarlo nos da 1. Entonces está comprobado que J.J es 1 también. Y lo mismo sucede con K. Las componentes son 0, 0, 1. Y al hacer producto punto pues nos queda 0 por 0, 0, más 0 por 0, 0, más 1 por 1, 1. Entonces K.K nos da 1, ¿no es cierto? Fácil. Espero te haya gustado el video. Si fue así, no olvides suscribirte y darle un like. Nos veremos en otra clase. Chao, chao.